Y pues bueno, mis hermanos, vamos a continuar con esta serie. Y esta serie tiene como propósito, si ustedes han estado al pendiente de estas enseñanzas, tiene como propósito redescubrir nuestra esencia delante de Dios. Es decir, reconocer que somos hijos de Dios por una razón, pero también reconocer cómo ha estado, cuál es el estado natural de nuestra vida. Si ustedes recordarán, hace 15 días estuvimos hablando acerca del arrepentimiento, de la importancia del creyente de arrepentirse. Es decir, el creyente no puede vivir con orgullo, no debe de vivir una vida carnal, no debe de vivir igual que los del mundo, sino que al contrario, si Dios ha traído su espíritu, tenemos un espíritu que nos redarguye y nos muestra y nos enseña lo que tenemos que hacer. Y llegamos a la conclusión que el creyente, ¿cómo tiene que estar todos los días delante de Dios? ¿Cómo tiene que estar? Arrepentido. Es decir, todos los días tenemos que reconocer que hemos fallado. No hay día que podamos ir a la cama, recostar nuestra cabeza y decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy sí me porté bien. Porque la realidad es que no es así. Siempre hay un momento en nuestra vida donde el Chavo del 8 se nos chispotea y la regamos. Ya sea que contestamos mal, ya sea que nos enojamos sin razón, ya sea que aunque con razón nos enojamos de mala manera, ya sea que dijimos o pronunciamos palabras que no deberían de estar saliendo de nuestra boca, ya sea que vimos cosas que no, o volteamos a ver cosas que no, ya sea que oímos cosas que no, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste está en que el creyente no puede llegar al final de su día sin decir, Señor, necesito de tu perdón. Es imposible. Todos los días necesitamos del perdón del Señor. Dice la palabra que estamos siendo constantemente perfeccionados, y ese es el propósito del creyente. El arrepentimiento abre la puerta para ser perfeccionado delante de Dios. Pero si no hay arrepentimiento, ¿qué es lo que queda? La carne. Y cuando la carne crece, se endurece. Y cuando la conciencia está dura, cuando la conciencia está callada, cuando hemos contristado al Espíritu Santo, nosotros nos deleitamos en hacer y vivir como los del mundo. Y entonces ahí es donde viene el problema, mis hermanos. Entonces no hemos nacido de nuevo. Y yo hablaba de este tema hace 15 días. Después de esto pasamos al siguiente punto, que era aquel que yo les mencionaba, fuego extraño. Llegar delante del Señor diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo sí creo que tú me salvaste. Yo sí creo que soy tu hijo. Pero cuando vas a la presencia de Dios, ¿cómo te presentas delante de Dios? ¿Qué ofrenda estás dando delante de Dios? Dices, no, yo sí cumplo. Yo sé que he pecado y me he arrepentido, pero llego delante de Dios y tus ofrendas, tu acción, ¿cómo es? ¿Cómo has entregado tu vida delante de Dios? ¿Como un fuego extraño? Y nos volvió a llevar al mismo punto anterior. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando presentaron fuego extraño a los hijos de Aarón? ¿Qué sucedió con ellos? Dice que la misma presencia de Dios, ellos llegaron con un fuego extraño y dice que el mismo fuego de Dios los consumió. Y es que la realidad es esta: cuando nosotros nos presentamos de un Dios santo, ¿cómo debemos presentarnos? Santos. Ahora, ¿cómo voy a estar santo si no he aprendido a arrepentirme? ¿Cómo voy a estar santo si no he aprendido a escuchar la voz de Dios? Y esto, mis hermanos, llama mucho la atención porque vivimos en una época, vuelvo a decirlo, donde el creyente cree que la salvación es simplemente decir creo en Cristo y ya. Y no es así. Y hoy vamos a ver acerca de esto. Hoy vamos a ver lo que es el nuevo nacimiento. Y este mensaje, mis hermanos, yo lo traigo porque yo quiero que entendamos lo que significa que hayamos nacido de nuevo. Y si tú nunca has escuchado esta palabra y para ti es algo nuevo, bueno, la palabra de Dios te va a decir el por qué Dios va a hacer que nazcas de nuevo. Y yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Juan. Juan capítulo 3, uno de los capítulos favoritos para compartir, para evangelizar. Y hoy nos toca evangelizar en el día de hoy. ¿Les parece, mis hermanos? Y dice así, versículo 1. Yo quiero que empecemos desde ahí. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está ¿con quién? Contigo. Jesús le respondió,
Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver ¿el qué? El reino de Dios. Y a mí me encanta esta narración, esta historia en el libro de Juan, este relato acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que de pronto en una noche un hombre llamado Nicodemo, dice que él era un líder religioso, un fariseo. Y vamos a entrar en contexto de quiénes son los fariseos. Los fariseos eran aquellas personas en el pueblo de Israel de esa época que se encargaban de preservar el conocimiento, las costumbres, las tradiciones y sobre todo guardar el rito de la ley mosaica. Es decir, ellos guardaban la ley con mucho recelo. Si nosotros hablamos de los fariseos, eran personas que su testimonio era aprobado por todos. Si hoy nos encontráramos con un fariseo en nuestra época y hoy estuviera sentado en esta época, créame lo que le digo, lo primero que usted diría de ese hombre es un buen hombre. Usted no le diría hipócrita, usted no le diría un hombre malo, usted le diría ese es un buen hombre, porque obedece a Dios, porque guarda los mandamientos y se comporta de manera correcta. Es un hombre congruente. A la vista de los hombres es un hombre intachable, irreprensible. Y es así, fíjese, tan es así los fariseos que en alguna ocasión Jesús le dice, si su justicia no supera ni siquiera la de los fariseos, ¿saben qué? No pueden entrar al reino de los cielos. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Donde hace mención acerca de cómo ellos tienen y guardan de manera estricta y con recelo el comportamiento, es decir, daban un buen testimonio. Y esto es lo que muchas veces nos quedamos con la idea de que el fariseo era nada más una persona hipócrita. Lo que no entendemos es por qué Jesús les decía hipócritas. Ese es el problema. No entendíamos por qué Jesús les decía hipócritas. Pero a nuestra vista, si nosotros, como hacemos para criticar al hermano de al lado, lo hiciéramos con un fariseo, lo primero que diríamos es un hermano bueno. Él no me va a robar, él no me va a transar, él no va a hablar mal acerca de mí, él no va. Y nosotros tendríamos una lista de atributos acerca de esa persona, porque los fariseos eran eso, eran gente entregada y dedicada al servicio, al culto, a la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con este personaje que era Nicodemo. Dice que él era un líder religioso, es decir, no nada más cumplía con los requisitos de un fariseo, sino también era un miembro del Sanedrín. Es decir, él era un miembro de los 71 personajes más importantes en la religión, en la política judía de esa época. Era una persona no nada más bien comportada, sino era una persona sobresaliente, era una persona reconocida. A mí me encanta, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver esta serie que se llama Los Escogidos. ¿Ya la buscaron en internet? Levanta la mano a los que ya la han visto, la serie de Los Escogidos. Bien arriba, quiero saber. Bueno, se las dejo ahí de tarea. Los que tengan celular, bajen la aplicación de Ángel TV o algo así se llama, y ahí pueden ver todos los capítulos en español. Es una serie muy interesante, muy bonita. Como todo, nunca suplanta la palabra, sigue siendo serie, pero de algún modo nos deja ver cómo era todo esto. Entonces, este personaje Nicodemo que vemos acá en la palabra es un personaje muy importante. Y él había oído hablar de Jesús, él había oído los grandes milagros que él hacía, estaba maravillado y estaba intrigado acerca de quién es Jesús. Y dice que una noche él salió, es decir, a escondidas él fue a verlo, porque bueno, es Jesús ha criticado a los fariseos, y ¿qué va a hacer un fariseo yendo a platicar con él? Entonces dice que salió de noche cuando nadie podía verlo y fue y se sentó a platicar con nuestro Señor Jesucristo. Y la primera declaración es: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que ¿quién? De que Dios está contigo. Fíjate cómo llega. Él llega reconociendo, este hombre tiene algo especial. Dios obra a través de él. Y voy a ir a verlo. Y cuando llegó, le dijo Rabí, es decir, él que es un miembro de Sanedrín, lo reconoció como maestro. Y le dijo, yo sé que todo lo que tú haces proviene de Dios. Nada más quiero saber, ¿qué onda? La pregunta es muy interesante, porque dice que él está reconociendo que lo que Jesús hace es una prueba de que viene de parte de ¿quién? De Dios.
Pero fíjate en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no perdió el tiempo en explicarle acerca del por qué hacía estas cosas, sino que confronta una realidad en este hombre. Dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, ¿qué? No puedes ver el reino de Dios. Es decir, la confrontación de nuestro Señor Jesucristo es una confrontación que nosotros tenemos que tener. Dice aquí que este hombre es un hombre fariseo, es un hombre que conoce de Dios, ha escuchado la palabra, y cuando le digo sabe la palabra es porque se sabían la palabra de memoria. De memoria, toda la ley de Moisés, todo lo que ellos consideran en el Antiguo Testamento, ellos la tenían grabada de memoria, te la podían recitar de memoria sin tener que llevar un libro en la mano, como lo hacemos nosotros. A ese grado ellos conocían la palabra. Y dice que cuando se acercó a Jesús le dijo, yo sé que tú vienes de parte de Dios, porque todo lo que haces, casi solamente alguien que viene de Dios lo puede hacer. Él creía conocer a Dios. Él creía saber, reconocer las cosas que vienen de Dios. Él creía haber visto el rostro de Dios, entender a Dios. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue una respuesta fuerte y una respuesta directa. ¿Sabes qué? A menos de que nazcas de nuevo, tú no puedes saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y esto nos lleva al primer punto, mis hermanos. Muchas veces vivimos engañados. ¿Por qué? Por una falsa enseñanza o un falso concepto de decir, yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios porque lo he visto en mi vida. Yo conozco a Dios porque Él ha obrado en mí. Yo conozco a Dios porque Él ha hecho cosas grandes. Pero cuando ves tu vida, la pregunta es, ¿todo lo que has hecho, lo has hecho para la gloria de Dios? ¿Todo tu comportamiento realmente está glorificando a Dios? Porque el nacer de nuevo no es nada más decir, creo en Cristo. Ese es solamente el relato verbal de algo que se supone Dios ya tiene que haber hecho en nosotros. Por eso es que cuando llega este fariseo, le dice, ¿sabes qué yo veo? Jesús le dice, ¿sabes qué? A menos que hayas nacido de nuevo, no puedes ver lo que es el reino de Dios. Es decir, me estás diciendo que sabes que las cosas que hago vienen de Dios cuando ni siquiera conoces a Dios. ¿Cómo puedes decirme esto? ¿Cómo puedes estarme diciendo que me conoces y que sabes que vengo de Dios si no conoces a Dios porque no has nacido de nuevo? Y esa, mi hermanos, es la confrontación que nosotros tenemos. Apenas estaba yo leyendo precisamente un artículo allá se me olvidó el nombre de esta persona, es un gran predicador. Y algo que mencionaba él es la diferencia entre un cristiano hipócrita y un cristiano nacido de nuevo. Y suena fuerte, ¿no? Suena fuerte la declaración. Un cristiano hipócrita. ¿Sabe qué es lo que le dice cristiano hipócrita al cristiano carnal? Al que se comporta como el mundo, actúa como el mundo, piensa como el mundo, habla como el mundo, pero dice que es creyente. Diría yo, y a mí no me gusta ese término, cristiano carnal o cristiano hipócrita. Yo prefiero usar el término el cristiano simulador. ¿Sí? Yo creo que es más entendible. Aquel que es el cristiano simulador es aquel que dice, yo creo en Cristo, yo veo a Cristo, yo alabo a Cristo, pero mi vida es una vil simulación. Es decir, solamente hago lo necesario para aparentar ¿qué? Ser cristiano. Pero haciendo un lado esto, mi vida en lo personal es simplemente busco las cosas del mundo, no las de Dios. Y es que eso es lo que sucedía con los fariseos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo les decía, hipócritas, ustedes son hipócritas, solamente están simulando. Y lo peor es que están poniendo carga sobre la gente que no puede llevar. Porque la palabra de Dios dice que el que quiere o el que quiere conocer a Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que nacer de nuevo. Y fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 4, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua. ¿Y de qué? Y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace ¿de dónde? Del Espíritu Santo. Fíjense, a mí me encanta mi Señor,
Porque esta es enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es directamente de Él. Y me encanta la manera en que lo expresa, porque lo está expresando con tanta paciencia a este hombre tan desesperado por entender una identidad, tan desesperado por comprender qué es lo que está sucediendo enfrente de él. Está ciego, pero nuestro Señor le está tratando de mostrar la luz. Nuestro Señor, ¿qué está haciendo? Fíjense, lo que está haciendo nuestro Señor es verlo con amor, y lo que le está diciendo es: ven, te voy a mostrar el camino. A este que era el cristiano simulador le está diciendo: así no es lo que tú haces, es como tú vas a vivir a partir de que el Espíritu Santo haga una obra en ti. Dice este hombre que cuando le dijo: el que nace, tienes que nacer de nuevo para conocer el reino de Dios, dijo: bueno, ¿y qué? ¿Cómo puedo hacerlo? Un hombre grande no se puede volver a meter en el vientre de su mamá y volver a nacer. Es decir, él no comprendía esta idea de nacer de nuevo. Para nosotros es muy fácil hablar acerca del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque lo hemos escuchado muchas veces y sabemos que es algo espiritual, etcétera, etcétera. Pero para ellos era algo totalmente nuevo. Nunca habían escuchado algo como el nuevo nacimiento. Y decían: bueno, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Y nuestro Señor Jesucristo hace una declaración: ¿sabes qué? Entiéndelo, que el que no nace de agua y del Espíritu, que no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere nuestro Señor cuando habla esta declaración? Cuando no nace de agua y del Espíritu. La referencia no está haciendo el bautismo de agua, está haciendo referencia a lo que significa la limpieza. Cuando habla la palabra acerca del agua, se está refiriendo a aquello que purifica, aquello que limpia. Es decir, si el Espíritu Santo no te ha limpiado, no te ha purificado y no nada más hecho, no te ha regenerado, no puedes entrar al reino de los cielos. Y ahí viene la pregunta, mis hermanos, y de todo esto que hemos estado viendo: ¿el arrepentimiento viene de mí o Dios lo pone en mí? ¿De quién viene? Viene de Dios. Es decir, el Espíritu Santo hace la obra de purificación. Cuando yo me arrepiento, mis pecados, ¿qué son? Perdonados. Es decir, Dios me está purificando, Dios me está limpiando. Dice la palabra que Él es el agua de vida. Él me está limpiando. Pero no nada más me limpia, y esto es algo que yo siempre les he dicho a mis hermanos: la salvación es algo que tenemos que aprender a valorar, es algo que tenemos que aprender a amar y a decir: no puedo tratarla como si fuera cualquier cosa. Dice la palabra que somos arrepentidos, pero cuando Él nos purifica, pone en nosotros, ¿de qué? De su Espíritu. Es decir, no nada más me limpia de pecado, sino mi carácter, mi forma de ser tiene que empezar a ser transformado. El problema es que muchas veces no somos transformados, y es ahí donde viene la confrontación, mi hermano. Yo quiero que entendamos qué es el nuevo nacimiento. El evangelio tiene que ser compartido, ¿sí o no? ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. Pero si el trabajo del que comparte la palabra y el evangelio es el siguiente: mi hermano, si tu vida no está siendo transformada, si tú piensas, actúas y anhelas todavía lo que tiene el mundo, y todavía tienes de algún modo el descaro de decir: no todo lo de allá afuera está mal, hay un problema. Todavía no has conocido el arrepentimiento, todavía no te ha dolido lo suficiente, todavía no has entendido que el Espíritu Santo quiere hacer una obra en ti. Y es ahí donde precisamente nuestro Señor Jesucristo le dice: a menos que nazca de nuevo, ¿qué? No puedes conocer el reino de Dios. Dice: el ser humano puede reproducir la vida humana. Es decir, si se trata de hacer hechos y se trata de hacer personas, el ser humano puede reproducirse, sí, puede dar vida de algún modo, de cierto modo. Pero dice: pero la vida espiritual solo la hace ¿quién? El Espíritu Santo. Dice versículo 7: así que no te sorprendas cuando te digo: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento. Dice que oyes el viento, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas.
Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre, ¿qué hizo? Bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él, ¿qué? Tenga vida eterna. No tienen idea, mis hermanos, lo hermoso de las palabras de nuestro Señor aquí. Dice que Nicodemo, en vez de tener más claridad en su mente, se confundía cada vez más que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Él hablaba acerca de la vida espiritual, acerca del nacer, acerca del espíritu, y pone un ejemplo tan gráfico nuestro Señor Jesucristo. Mira, tú sientes que viene el viento, lo sientes en tu cara cuando sientes la brisa, pero no sabes de dónde viene ni hasta dónde va, pero sabes que el viento viene en camino. Dice, lo mismo es con el espíritu. Tú no sabes, pero el espíritu hace la obra. Es decir, el principio es la fe. Por eso es que le dice, tú eres un maestro de la ley religiosa y no sabes lo que es esto. Como diciendo, has hablado acerca de Abraham, has hablado acerca de Moisés, has hablado de los grandes héroes de la fe y no sabes lo que significa tener fe en la obra que nuestro Señor va a hacer. ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios? Y es que, mis hermanos, ese es el problema. El arrepentimiento es algo que produce al Espíritu Santo, pero la salvación proviene ¿por qué? Por fe. ¿Fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. La fe implica poner todo delante de Él, creer delante de Él. Y ahí viene el siguiente o los siguientes ejemplos. El primero te lo voy a poner yo y el segundo lo puso nuestro Señor Jesucristo. El primero te lo voy a poner a través de Abraham, el que es conocido como el padre de ¿qué? De la fe. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y ¿qué? Y le fue tomado por justicia. Imagínate este hombre, Abraham, con su hijo, el hijo que Dios le había prometido, ya habiendo él nacido, ya habiendo él crecido, y de pronto Jesús le dice, ¿sabes qué? Sacrifica a tu hijo, sacrifícalo a mí. Imagínate esto. Todo el mundo ha escuchado este relato, todo el mundo lo ha escuchado. Lo que muchas veces no entendemos lo que estaba sucediendo en el corazón de Abraham. Dice que Abraham se levantó temprano esa mañana, tomó todo lo que necesitaba, tomó siervos que le ayudaran, tomó a su hijo, puso las cosas para la ofrenda y dijo, vamos a ir y vamos a ofrecer sacrificio a nuestro Señor. Tomó a su hijo y en el camino, ¿qué hacía su hijo? Isaac. Preguntaba, papá, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está? Tenemos acá las ramas, tenemos para prender el fuego, tenemos las piedritas porque yo sé que vamos a hacer el altar, pero ¿dónde está lo que vamos a ofrendar? ¿Qué es lo que le decía a Abraham? Dios proveerá. Ese simple acto de fe es el acto de fe que salva, el acto en donde tú decides dejar todo atrás, el acto donde tú decides renunciar a ti mismo, el acto donde decides dejar tu carácter, tu manera de pensar, tus filosofías, tus gustos, tus pasiones y empiezas a decir, voy a caminar y voy a ir a donde Jesús me está diciendo que tengo que entregarme. Abraham llevaba a su hijo. Y unos van a decir, pues no iba muy contento, no iba muy feliz, probablemente no iba brincando de alegría, pero de lo que sí iba es confiado en el Señor. Porque cuando su hijo le preguntaba dónde está y le decía Dios proveerá, es porque él ya sabía que Dios iba a proveer. Porque él tenía una certeza enorme de que Dios, el Dios que por tantos años él había conocido, que le había prometido un hijo, que le había cumplido esa promesa de un hijo y que no nada más eso, le había prometido de que su descendencia iba a ser incontable como la arena del mar, es un Dios que jamás iba a romper su pacto. Y dice que iban en el camino y le decía, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios proveerá. Abraham sabía que tenía que sacrificar a su hijo. Abraham sabía que ese día iba a tomar el cuchillo o la daga e iba a tener que traspasar el cuerpo de su hijo.
Iba seguro de que tenía que hacerlo esto, pero también iba seguro de que Dios iba a hacer algo maravilloso. La idea de Abraham no era otra, sino que Dios iba a resucitar a su hijo de la muerte. Él estaba confiado plenamente que aunque un cuchillo atravesara el corazón de su hijo, Dios en ese momento le iba a devolver a ese hijo. Le iba a devolver la vida, iba a sanar esa herida y le iba a restituir a su hijo en ese momento. Esa era la provisión de la cual Abraham le estaba diciendo a su hijo. Imagínate la enorme fe que traía Abraham, porque esa fe es la fe que salva. Pero cuando llegamos a Cristo y decimos, ¿sabes qué? Es que lo único que tienes que hacer es pronunciar una oración, de decir yo creo en Cristo y creer que eres el Señor de tu vida, y después te vas a tu casa y vives como quieres, solamente te estás convirtiendo en un cristiano de simulación. Porque el nuevo nacimiento te lleva a una cosa: a poner en el altar tu carne, a poner en el altar todo aquello que valoras, que te gusta, que dices, no, es que a mí me gusta. Pero ¿sabes qué? Si tienes fe en el Señor, tú vas a saber que poniendo tu carne ahí, Dios te va a dar una mejor vida, un mejor entendimiento. Dios va a tomar tus cargas, tu estrés, todo lo que te está sacando de quicio ahorita en tu vida, Dios lo va a tomar y te va a poner una nueva vida. Porque ¿quién proveerá? Dios. Dios es el que provee vida. Dios es el que provee para tus necesidades. Dios es el que provee para tu trabajo. Dios es el que provee para absolutamente todo. El problema es que a veces vivimos una simulación cristiana y decimos, yo nada más creo en Cristo y tengo mentalidad de cristiano y me sé versículos bíblicos y sé lo que dice la palabra y trato de aplicar ciertas cosas de la Biblia, pero cuando vas a tu vida, ¿cómo crees que está tu carne? Vivita y coleando. Es más, hasta sin cuerda, sin lazo, la tienes desatada todo lo que da. Pero entonces viene la confrontación, y ahí es donde yo te pregunto, mi hermano, ¿cómo te estás sintiendo cuando escuchas estas palabras? ¿Qué está sintiendo la carne ahorita? Si te sientes incómodo, si el enemigo te está distrayendo, si dices hace mucho calor y te está dando sueño, no es el calor, no es el sueño, es la carne que sabe que no quiere morir, pero necesita morir para que sea ¿quién? Cristo en mí. Ese es el punto, mis hermanos. El nuevo nacimiento conlleva poner esta carne en el altar y permitir que sea sacrificada por la obra de Cristo, para que el Espíritu obre. El problema está que queremos la vía rápida. Queremos simular que somos cristianos y de algún modo tomar la vía corta para decir, no necesito dejar nada, pero voy a recibir todo. Yo no sé si ustedes han leído el libro del Progreso del Peregrino. Hoy vengo muy intelectual, mis hermanos, no se preocupe. Pero les recomiendo nuevamente, mis hermanos, en serio, les recomiendo, háganse de ese libro. Van a llorar de alegría, de gozo, de todo. Pero es un libro que los va a bendecir mucho. Hay una parte donde el cristiano se encuentra a una persona que dice ser cristiano, un cristiano simulador, y que lo que hace es tomar un atajo. ¿Por qué? Porque sabía que si seguía por el camino donde iba el cristiano se iba a encontrar muchas cosas difíciles, y él decía, yo no quiero, no, si el chiste es llegar a donde está Dios, y se trató de brincar las trancas, como dicen. Dicen que llegó hasta ese punto, pero llegando a ese punto en la historia, para poder entrar cristiano al reino de Dios, necesitaba llevar un pergamino, que era algo así como la llave para poder entrar. Dice que llegó y le preguntó al ángel, ¿dónde está tu llave? ¿Qué creen que dijo el otro? Pues no la tengo, llegué hasta acá, pero no la tengo. ¿Por qué creen que nunca la obtuvo? Porque nunca aprendió a seguir el camino de ¿quién? Porque en el camino el cristiano encontró la llave ¿en quién? En Cristo Jesús. Y es una historia muy bonita, en serio, yo se la recomiendo, léanla. Pero sucede lo mismo, muchos creyentes dicen, no, es que yo ya vine a Cristo, conozco de la palabra de Dios, sé lo que es bueno y que es malo, y trato de vivirme una vida simulada tal cual los fariseos hacían. Pero al final le pasa lo mismo que Nicodemo. No lo entiendo, no lo sé.
tantos años de servir a Dios, estoy entre los meros del este y no sé qué es el Espíritu, no sé de dónde viene el Espíritu. Y Dios dice, ¿sabes qué? Es que no lo tienes que entender, el Espíritu es el que hace la obra. Tú lo único que tienes que hacer es rendirte a los pies de Dios. Y ahí es donde viene el segundo ejemplo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, tal cual, dice, el que quiere ver el reino de Dios tiene que ser tal cual como Moisés cuando levantó ¿qué? La serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan qué estaba pasando en ese momento en la vida del pueblo de Dios? Dice que ellos estaban vagando por el desierto y de pronto llegó una plaga de serpientes y que empezó a picar a cada una de las personas y muchos empezaron a morir a causa de las mordidas. Y entonces estaban preocupados porque decían, bueno, el Dios que nos rescató nos está trayendo al desierto y aquí en el desierto estamos falleciendo por estas serpientes. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Haz una serpiente, ponla enfrente del pueblo. Y cada vez que uno sea mordido, lo único que tiene que hacer es ¿qué? Voltear a verla. Y dice que en ese momento sería totalmente sano. Porque la manera de ser realmente salvos es realmente entregando la vida, volteando verdaderamente a ver ¿a quién? A Cristo Jesús. Tu arrepentimiento tiene como propósito voltear la mirada. Si yo me humillo, si yo me arrepiento, tiene como propósito llevar la mirada ¿a quién? A Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo puso claramente. Él es el hombre, Él es la ofrenda que Dios había provisto para que en el desierto esa imagen que se veía era una representación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todo aquel que voltea a ver a la cruz va a ser ¿qué? Salvo. Volviendo al ejemplo anterior de Abraham, cuando llegó el momento, Abraham ató a su hijo de manos, de pies, lo colocó sobre el altar, estaba todo listo para sacrificarlo. Y dice que cuando él levantó su mano, nuestro Señor le dijo, detente, no lo toques. Dice que cuando él se detuvo, Dios proveyó en ese momento ¿qué? Un carnero para el sacrificio. Dice que él volteó y un carnero estaba atorado de sus cuernos en un matorral y lo tomó y a ese lo sacrificó. ¿Por qué? Porque ese hombre es el hombre que tenía que morir por cada uno de nosotros. Ese hombre perfecto, inocente, que no tenía nada que deber, es el que murió por nosotros. Pero mis hermanos, luego agarramos la salvación y no entendemos lo que significa salvación. Le damos rienda suelta a nuestra carne y no sabemos reconocer que es el nuevo nacimiento. Nos parecemos al pueblo de Israel, que por un momento recibe a nuestro Señor Jesucristo con palmas y cantos y dice, ahí viene el gran rey, ahí viene el Mesías, ahí viene el hijo de David. Y lo recibieron con palmas y lo recibieron con un desfile y lo recibieron con toda la fiesta del mundo. Pero cuando te toca dejar tu carne, haces lo mismo que el pueblo. ¿Qué es lo que hizo el pueblo días después? Empezó a gritar, crucifíquenlo. Ese pueblo que levantó alabanza y honor a Dios estaba después diciéndole, crucifícalo, crucifícalo. ¿Sabes por qué? Porque lo que Cristo representaba era demasiado para ellos, porque sus pecados estaban expuestos ante tal presencia, porque sabían que ese era un hombre de bien, pero no pueden ellos estar en la presencia de Dios. Y es ahí donde viene la vida de muchos cristianos simuladores. Y mis hermanos, yo le hablo con toda sinceridad, no para regañar, sino para exhortar. No quiero que se me conozca como un predicador regañón, sino quiero que entiendan el amor de Cristo. Porque ¿para qué te sirve simular? Si lo que tú estás diciendo ahorita, Señor, te alabo, y el resto de la semana con tus acciones, ¿sabes lo que le estás diciendo? Crucifícalo. Porque ¿por qué murió Cristo? Por tus pecados.
Y se te hace tan fácil pecar, se te hace tan fácil hablar, se te hace tan fácil darle rienda suelta a tu carne. Le estás gritando a Cristo: crucifícalo, crucifíquenlo. ¿Quieres ser sacrificio? ¿Quieres ser ofrenda? Órale, sacrifíquenlo. ¿Es eso justo, mis hermanos, para Cristo? La diferencia está en los que sí crean en Él. Tan solo ese ladrón que estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo, ese rebelde que estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo vio le dije: déjenlo en paz, porque Él es un hombre justo. Él no hizo nada malo. Él está acá de manera injusta, Él no debería de estar acá. Nosotros sí tenemos razón de estar sufriendo y padeciendo, pero Él es limpio y Él es puro. Ahora, ¿entiendes lo que le estaba diciendo a Nicodemo en ese momento? Solamente los que han nacido del Espíritu pueden ver el reino de Dios. Ese día, en esa cruz, atrás de Él, al lado de Él, ese hombre que estaba siendo crucificado vio el reino de los cielos y le dijo: Señor, no te olvides de mí cuando estés con tu Padre. No te olvides de mí, porque en ese momento él pudo ver el reino de Dios delante de él, pudo ver ese hombre santo y decir: ese hombre es Dios. Mientras que todos gritaban: crucifíquenlo. Todos simularon, pero ese hombre estaba siendo honesto delante de Dios. Yo sí merezco estar acá. Yo sí sé lo que hice, estoy arrepentido y lo único que quiero, Señor, es que tú te acuerdes de mí cuando estás en el reino de los cielos. Sé lo que soy, sé cuánto valgo, y esta cruz es la paga y el precio merecido a mi actitud y mis pecados. Pero no te olvides de mí. ¿Sabes lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en ese momento? Entregándole vida a ese hombre, purificándolo. Y ese hombre, mientras su carne moría al lado de nuestro Señor Jesucristo, el milagro más sobrenatural del cual le habló a Nicodemo estaba sucediendo. Él estaba naciendo de nuevo. Y todos los simuladores gritando: ¿qué? Crucifíquenle. No seamos cristianos simuladores. No seamos cristianos que por un lado le decimos: sí, Señor, yo vengo y te alabo, yo me rindo a ti, y por el otro lado, los otros 6 días de la semana estamos pateando a nuestro Señor Jesucristo con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestra mente. ¿Por qué? Porque eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es decir: Señor, yo te necesito en mi vida y mi carne te la entrego. ¿Va a ser fácil, mis hermanos? No. La carne no se deja. La carne va a patalear, se va a encargar la semana de recordarte y decirte: no pasa nada, tú sigue haciendo, tú sigue contestando, tú sigue respondiendo, síguelo haciendo, no va a pasar nada. Y por el otro lado va a venir el diablo y te va a decir: es que Dios es amor, es que Dios, hermano, el primer trastornador de la palabra, ¿quién creen que es? El diablo. El Espíritu Santo jamás te va a dar permiso de pecar. Jamás te va a decir: no te preocupes, al rato te perdono. No te lo va a decir. El Espíritu Santo te va a decir simplemente que no lo hagas. Detente, no lo hagas. Y eso es el principio del nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo te va purificando y va cambiando tu manera de pensar. Y si antes la gente decía: es que fulanito o fulanita es así, así, se comporta así y habla así y se viste así y todo, ¿sabes qué? Cuando el Espíritu Santo obra, la gente tiene de qué hablar, porque lo primero que va a decir es: fulanito y fulanita no se supone que era así, ya no es así. Oye, fulanito y fulanita decía, hablaba, se comportaba de esta manera, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está produciendo un nuevo ser en ti. Te está dando una nueva naturaleza, una naturaleza que verdaderamente glorifique a Dios y no haga lo que hacían los fariseos, simplemente simulaban. Porque el testimonio que Dios da es un testimonio acerca de Él mismo, no para que se glorifique el hombre, sino para que se glorifique ¿quién? Dios. Eso es lo bonito del Evangelio, mis hermanos.
Porque el Evangelio te hace poner los ojos en las cosas de allá arriba. Y en las cosas del mundo, ¿qué es lo primero que te empieza a decir? Oye, como que esto no. Oye, como que no deberías estar haciendo esto, no deberías estar escuchando esto, no deberías estar viendo esto, no deberías de estar diciendo esto, no deberías estar yendo a estos lugares o actuando de esta manera. Simplemente el Espíritu te está ¿qué? Redarguyendo, transformando, renovando, porque esa es la obra. Pero si tienes 15 años de cristiano y la gente sigue diciendo que eres el mismo que cuando estabas en el mundo, quiere decir que estás simulando. Y hoy es el día para decirte, mi hermano, ya no te engañes, ven a Cristo. Ven a Cristo. Con Cristo no tienes nada que perder, pero tienes mucho que ganar. Muchísimo. Entrega tus pasiones. Entrega tus gustos. Entrega tu carne. Entrégalo todo como lo hizo Abraham. Que Dios no te va a defraudar. Que Dios no te quita para dejarte en la pobreza, vacía y sin identidad. No, Dios lo hace para darte identidad, una verdadera identidad. Lo hace para darte un verdadero valor propio. Porque tu precio va a estar en el peso de nuestro Señor Jesucristo, no en lo que tú eres como ser humano. No te va a quitar ni tu identidad, no te va a quitar tus libertades, no te va a quitar nada, al contrario, te va a quitar tu opresión, te va a quitar aquello que te ha hecho esclavo en el mundo, te va a quitar aquello que te ha engañado y te ha hecho daño tantas veces. Todo ese rencor, amargura, resentimiento que tú tengas en el corazón por cómo te ha tratado la vida, ¿quién crees que te lo va a quitar? Porque sí, el mundo te puede haber tratado mal, la vida, tu familia te puede haber tratado mal, pero eso no te tiene por qué definir. Lo que te va a definir hoy, ¿quién es? Cristo. Quien te va a definir el día de hoy es ¿quién? ¿Quién? A ver, mis hermanos, ¿quién te define hoy? Cristo. Cristo es el que te va a definir. Ya no lo que eres, sino lo que es Cristo en ti. Pero ¿sabes qué? Hoy te lo digo igual que Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y no te avergüences de que digan, es que ya llevo 15 años y apenas voy a nacer de nuevo. No, no tienes 15 años de nada. Hoy es el día. Que te dé pena, que te dé pena. La carne le va a dar pena con tal de no dejar morir. Pero ¿sabes qué? Ve a los pies de Cristo. Hoy es el día. No tienes, y escúchalo, no hay pretexto de que mañana llegues delante del Señor y le digas, es que a mí no me dijeron. Porque Dios no llega a la vida de nadie sin hacer ruido. Escucha lo que dice el mensaje. Dice la palabra que el que naciere de nuevo es aquel que va a entrar al reino de Dios. Y esto, mis hermanos, es la verdad en la cual nuestro evangelio está fundamentado. Todos como creyentes tenemos que ir a los pies de Cristo. Y sí, implica entregar nuestra vieja naturaleza. Todo lo que te define, eso lo tienes que entregar. Todo eso, aquello de lo que según tú estás orgulloso, entrégalo y Dios te va a dar cosas mejores. Mejores. Y no vas a saber hasta vivirlo y confiar en Él, porque por fe vivimos y por fe somos declarados justos delante ¿de quién? De Dios. Toma este paso de fe, que el Espíritu te dé ese discernimiento y que tomes la decisión hoy de hacer, de escuchar y de responder al llamado que Dios está haciendo a tu vida.